Pues los cuadernos originales en los que se basa la novela son ficticios, es parte de la ficción con la que yo construí la novela, en esta idea un poco de la novela histórica del siglo XX, donde tipo Yo Claudio se descubre algo, por ejemplo, en Yo Claudio se descubre esta autobiografía perdida del emperador y entonces en este caso pues es lo mismo, se descubren estos cuadernos secretos de Maximiliano y a partir de ahí pues, se puede contar su historia. Maximiliano justamente se comparte toda la vida de Maximiliano, la idea es que sea una novela biográfica o autobiográfica a partir de la ficción, donde pues él cuente su infancia, cuente su adolescencia y sobre todo ahí es como se forman las relaciones familiares y amigos, cómo se va formando su pensamiento político e ideológico, pues también es muy importante esa primera parte. Y a partir de ahí, pues, ir desarrollando al personaje en todos estos romances anteriores a Carlota y finalmente lo que deriva en todo eso junto, porque son el imperio, que es nada más un tercio de la novela, porque realmente pues es una parte pequeña de su vida, y Carlota pues nada más tuvo la mitad de su vida, pero esta primera parte, que es la que generalmente no conocemos, pues también ahí poder hurgar un poco cómo era ese momento, no solamente para Maximiliano y la familia imperial austriaca, sino para toda Europa. La idea justamente es, pues, hablar, o sea, sí tiene esta parte de la familia, de conocer al tío que, pues, era el emperador en ese momento y que, por supuesto, esa es la razón por la que Francisco, José y Maximiliano son educados para gobernar, porque alguno de los 2 va a ser emperador algún día y, pues, quien está metida ahí, por supuesto, es la madre de Maximiliano, la genial, archiduquesa Sofía, que dependiendo de cómo uno lo mire, puede ser la villana, puede ser realmente alguien muy político, por supuesto, a los ojos de Maximiliano, pues es alguien frío porque pues la archiduquesa piensa más en el imperio a veces que en la felicidad de sus hijos, en guardar las formas y en cómo tienen que comportarse todos alrededor del deber ser. Y pues esta infancia de donde Maximiliano pues es el niño que juega y hace travesuras y no le hace caso a sus maestros y una vez lo descubren dibujando caricaturas políticas de la familia y su breve etapa como caricaturista duró muy, muy poco cuando su madre se enteró, porque cómo se iba a enterar el público que hacía, bueno, el pueblo que hacía eso Maximiliano. Entonces, este Maximiliano que yo creo que vemos esa formación de sí es muy inteligente, sí sabe de ciencia, sabe de sociología, porque se lo educan, pero también tiene otros intereses. Entonces, aunque sí es un hombre idealista y soñador, no deja de ser un hombre que tiene los pies en la tierra, un hombre que es muy informado, que lee muchos libros, que lee periódicos, que se empieza a cartear con toda Europa y a partir de eso ir desarrollando esta figura para que cuando conozca a Carlota ya sea una figura completamente formada y sepamos cómo se formó. Para mí siempre es importante enfocarme en la parte familiar, en la parte de los amigos, sobre todo, como digo, pues nace de esta infancia, de este momento en el que se forman estos personajes y a partir de ahí pues tengo los testimonios de los profesores. Hay muchos testimonios de profesores en un libro que se llama Maximiliano Desconocido. Hay otros que fui recopilando, por ejemplo, a lo largo de ensayos o de textos que se pueden encontrar de forma digital. Hay uno que me gusta mucho, que está justamente en la parte de atrás en la bibliografía, porque siempre está ahí. Pueden encontrar todo esto. De una dama de Carlota que va narrando día a día cómo es la salida desde Trieste hasta la llegada a Veracruz, que bueno, sí, todavía sigue hasta la llegada a la Ciudad de México. Entonces, tenemos testimonios porque eran personas muy públicas de toda esta gente que los rodeó siempre y a partir de ahí se puede construir esta narrativa y esta ficción. Y por supuesto tenemos todas las cartas y todo lo que escribían, pues Maximiliano y Carlota que escribieron mucho, tenemos todas las cartas que están recopiladas en diferentes tomos editados por el Fondo de Cultura Económica y entonces podemos leer esta correspondencia privada entre ellos, sabemos qué estaba pasando, cómo se sentían, el estado anímico de ellos en todos los momentos de la historia entre que se conocen hasta su desenlace. Y eso es muy interesante porque sabemos dónde estaban, cómo se comportaban, qué sentían, qué pensaban, y pues eso ayuda a que la ficción sea mucho más fidedigna.
Pues me gusta mucho personajes que sean controvertidos, que sean complejos. En el caso de Maximiliano, por ejemplo, que pues muchos de estos personajes de la serie son considerados villanos. Muchas veces los villanos son villanos porque no los entendemos o porque los estamos cuestionando desde otro tiempo que no es el suyo. Entonces, entender a Maximiliano, como digo, no a través del Segundo Imperio, donde pues sí, su imperio fue de 3, 4 años y no terminó muy bien en una vida que fue de 40 años. Entonces, reducir 40 años a 4 años creo que es muy injusto para el personaje y ver a Maximiliano. Siempre me gusta tratar de tener algo con lo que jugar con el personaje. O sea, quería humanizar a Porfirio Díaz, quería poner a Malintzin en su edad real, que era un adolescente, y en este caso ver a Maximiliano no a través de Carlota y no a través de esta imagen romántica que luego tenemos de Maximiliano pobrecito, que iluso, que lo engañamos, no sabía que venía y lo fusilamos, que no corresponde a la imagen histórica real. Por eso digo, si entendemos la primera parte de la historia, donde sabemos que es un hombre informado, un hombre culto, que le interesaba la política, que sabe por qué toma la corona de México, que no lo engañamos, simplemente sabe y toma una decisión informada de tomar esa corona, pues cambia la perspectiva. Me gusta que podamos cambiar las narrativas, porque al final, y pasa mucho en estas historias, si entendemos de dónde vienen, esa etapa anterior a la vida pública, finalmente comprendemos la vida pública y las decisiones, los aciertos, los errores, y sobre todo cuando son los errores, las consecuencias de esos errores, porque también tienen consecuencias en su vida personal o en su vida política. No siempre se muere, por supuesto, como en el caso de Maximiliano de Iturbide, pero hay consecuencias y esas consecuencias, verlas y cómo las viven y cómo las sufren. Tener a un personaje que dice, sí, me equivoqué y me arrepentí, que también es algo que nos sirve a nosotros, no solamente es, Porfirio tomó esta decisión y era un mal segundo, no, luego entendió, luego hizo la reflexión y dijo, me equivoqué. Entonces también tener esos momentos creo que nos ayuda a entenderlos como seres humanos. Y es parte de lo que me gusta de humanizar a los personajes, crear este círculo, primero el círculo familiar, que es donde se van formando, luego un círculo de amigos, porque al final los amigos también afectan la forma en cómo pensamos y cómo vemos el mundo, y las parejas, creo que las parejas son muy importantes, y en el caso de Maximiliano, que era un hombre muy enamoradizo, porque siempre lo vemos con Carlota. Y entonces ver que también tenía amores antes de Carlota, quizás los dos más destacados antes de Carlota hayan sido la hija del embajador alemán, con la que no se puede casar, no puede tener una relación porque pues en ese momento pues él era el heredero. O sea, si algo le pasaba a Francisco José, él era el heredero y entonces había así como de qué tipo de pareja debe tener un emperador y no puede ser la hija del embajador alemán. Y la otra, pues su prima María Amelia, donde pues tiene un final muy, muy trágico, pero ahí hay un romance y creo que todos los que estudiamos la figura de Maximiliano estamos de acuerdo en que pues era el gran amor de su vida. Entonces, conocer a estas figuras antes de Carlota creo que nos ayudan a entender también la relación que tiene con Carlota, donde no es tanto una relación romántica, simplemente es esta idea que tenían en el siglo XIX, sí hay un matrimonio político, sí a los dos les interesaba estar cada uno con el otro, y finalmente, pues estas parejas pues van formando al personaje. Entonces, intento que en estas novelas no solamente estén las esposas, los esposos oficiales, sino todos estos romances que ven antes o los romances extramaritales, porque al final van forjando quiénes son y entender pues cómo también se relacionan con ellos, porque también los personajes siempre los vemos en público, pero cómo son en privado. O, Porfirio, por ejemplo, era muy serio en público, y en privado, pues era un cursi romántico y uno lee las cartas que le escribía a sus esposas y era terriblemente cursi. Entonces, también las parejas tienen dos caras, la cara pública y la cara privada. Y pues en la cara pública de Maximiliano, por ejemplo, pues siempre están juntos Maximiliano y Carlota y hacen estas parejas y todo. Y luego en privado, pues tienen estos roces donde no siempre estaban de acuerdo. Y Carlota, que era mucho más liberal que Maximiliano, pues finalmente pues tenían ciertos roces y ciertos choques, sobre todo también en el idealismo de Maximiliano, que de repente, por ejemplo, esta es anécdota donde Maximiliano llega a México y le escribe una carta a Benito Juárez porque, ay, ojalá sea un imperio, y Carlota le dice, o sea, pero estás chiflado si crees que
por no usar otra palabra, y crees que Benito Juárez te va a hacer caso. Entonces vemos estos dos personajes que piensan igual, pero rara vez están de acuerdo. Me gusta mucho ir a Monterrey, ahí tengo varios clubes de lectura y me encantan, son, de verdad les gusta mucho la historia y entonces cuando voy a la feria o voy a alguna presentación siempre acabo reuniéndome con diferentes grupos y siempre me invitan a comer, entonces se come muy rico, me tocó hacer una TED Talk hace poco allá, entonces sí es una ciudad que quiero mucho y siempre estoy regresando. Y yo creo que si Maximiliano regresara, pues le encantaría ver, porque era un hombre que le gustaba la modernidad y hay mucha modernidad en Monterrey, se ve toda la industria, se ve la gente, se ve todo. O sea, es una ciudad que está en constante crecimiento. Ya cada vez que voy digo, ay, esto es nuevo. Entonces, me encanta que haya tanta vida en Monterrey y yo creo que se le encantaría a Maximiliano. Les voy a recomendar justamente de lo que hemos estado hablando. Es un libro que es la correspondencia inédita entre Maximiliano y Carlota, le edita el Fondo de Cultura, y es justamente el intercambio de cartas de Maximiliano y Carlota durante el Segundo Imperio. Es muy interesante porque a veces son muy serios entre ellos y a veces sí son Ángel, bien amado mío, y sobre todo cuando Maximiliano iba a dar la vuelta por ahí. Este, o sea, iba, en su idea era que necesitaba que el público, el pueblo lo viera, entonces iba a dar sus giras y en esas giras pues le escribía cartas a Carlota y entonces unas sí son bien cursis, pero ese es un libro. El otro es el de Maximiliano Desconocido, como ya les dije, que tiene mucha información, sobre todo de la primera etapa de su vida, tiene muchos testimonios, sobre todo de los maestros y de políticos que lo conocieron, y eso nos da otra visión de Maximiliano. Este Maximiliano que a veces es romántico, iluso, pero que insisto, con los pies en la tierra. Están los poemas de Maximiliano, también están en formato digital y es muy interesante porque está el nombre del poema y está fechado, entonces nosotros podemos ver exactamente en qué momento de su vida lo escribió y tenemos poemas a Roma, tenemos poemas a Turquía, tenemos poemas a María Amelia cuando muere, entonces es muy interesante ver cómo Maximiliano va construyendo su obra poética y poder compararla con su biografía. El siguiente es un libro que siempre recomiendo, que es Yo Claudio, de Robert Graves, que es mi novela histórica de cajón, la que leo todo el tiempo y la que inspiró toda esta serie. Y es como ya dije, el emperador Claudio cuenta en primera persona toda su vida, pero desde su humanidad, el chisme político y social y todo. Y eso es lo que yo intento replicar en esta serie. Eh, Voy a recomendar también uno mío como quinto, que es Yo Díaz, es la biografía de Porfirio Díaz, es la novela con la que nace esta serie y cuando tienen alguna duda para saber cómo escribo o cómo es mi trabajo, siempre les digo que empiecen por ahí, porque yo creo que a partir de ahí yo defino mi estilo, el estilo de la serie y cómo quiero que los personajes le hablan al lector, defino esa primera persona y a partir de ahí pues se va construyendo pues todo lo demás. Y por último, pues me gustaría recomendar, porque siempre no quiero dejar a mis escritores favoritos de lado. La señora Dalloway de Virginia Woolf también es uno de los libros que uso para escribir. No está escrito en primera persona, pero también trata con la parte interior de los personajes, cómo piensan, qué sienten, qué piensan que no dicen, o sea, estas relaciones humanas y también trato de crear estas relaciones humanas a lo largo de mis libros. Entonces, tanto yo, Claudio, como la señora Dalloway me ayudaron a trabajar en esta serie y a definir el estilo y pues me gustaría que si les gusta cómo escribo, también se acerquen a esos libros.